Sean muy bienvenidos a otro episodio más de Con los Ojos del Alma. Es para mí un gusto y un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Igualmente recuerden que si disfrutan de este contenido y les resulta un contenido útil, nos podrían apoyar muchísimo si lo comparten con más personas para que este podcast siga creciendo. Igualmente recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales activas. Estamos en Facebook y también tenemos Instagram. Se las estaremos dejando los enlaces de las descripciones en la cajita de descripción para que puedan encontrarnos. Igualmente, si desean, nos pueden escuchar tanto en YouTube como también en Spotify. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Lupita y es para nosotros un gusto estar una vez más con ustedes abordando un tema interesante, al igual que los que les hemos estado trayendo desde el inicio de este proyecto. De igual forma, no te olvides de dejar tu like e interactuar con el contenido para que los algoritmos tanto de YouTube y Spotify nos apoyen al seguir difundiendo y recomendando el contenido. El tema que abordaremos el día de hoy es cómo surge una amistad entre una persona normovisual y una con discapacidad visual. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que para nosotros es un gusto y un placer poder entrevistar. Nos acompaña el día de hoy el amigo Javier. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un placer realizarte la entrevista. Hola, mucho gusto. Para mí es un gusto estar aquí, en serio. Y sin más por mencionar, ¿te parecería bien si ya nos adentramos como tal con la entrevista? Perfecto, está bien. Primero que nada, me gustaría conocer, basado a tu perspectiva, ¿cómo fue que decidiste interactuar con una persona con discapacidad? ¿Qué fue lo que te llamó a primera instancia para tú realizar como esta interacción personal? Mira, a mí lo que me sorprendió, yo en el primer momento que yo interactué con esta persona, fue algo muy sorprendente. En serio, algo muy... Es inexplicable, la verdad, porque uno que sí ve, no se imaginaría que una persona de escasa vista fuera una persona tan lista, tan amigable. Siento que esas personas desarrollan un sexto sentido. ¿Cómo fue que decidiste vencer este miedo como de decir, híjole, ¿qué tal si no vas a saber interactuar? O cuestiones que de pronto ustedes llegan como a hacerse conclusiones pues que a veces son un poco erróneas, pero ¿qué fue lo que te animó Sí. como tal a iniciar una conversación? Lo que me inició fue la curiosidad en la forma en la que escribía. Yo al ver a esta persona escribir, se me hizo una persona muy interesante, muy sorprendente, y fue que yo me acerqué a él y empezamos a interactuar y todo, y la verdad muy bien. Y al pasar del tiempo, ¿qué pudiste observar desde tu perspectiva? O sea, digamos, ¿qué pensabas tú a primera instancia, o sea, cuando recién comenzaste a hablarle, y después, ya al haber mantenido una conversación, cómo cambió tu perspectiva? Mi perspectiva fue muy grande, porque uno ve a ese tipo de personas como tontas, sinceramente, sin antes conocerlas, que son grandiosas, y la ves como que muy serias, muy esto, pero la verdad tienen un corazón enorme. Sinceramente, yo cuando conocí a mi amigo así, en serio, se volvió el mejor amigo de la prepa, la verdad. Y tanto como él me ayudó, yo lo ayudé. Me motivaba mucho, la verdad. Yo tuve un cambio de preparatoria. Cuando yo llegué a la preparatoria era nuevo. Cuando me metieron al salón, me acuerdo que era un maestro. Y ya me sentó al lado de mi amigo. Yo sinceramente nunca me percaté de los nervios que él tuviera un problema visual. Ese día dijeron, hagan una portada en su cuaderno y pídanle colores a su amiguito de al lado. Y entonces yo, pues como era nuevo, llevaba como 15 minutos en el salón, pues no quería hablarle a nadie. Y me armé de valor a hablarle a mi amigo, pero yo no me había percatado todavía de que él no veía. Entonces yo le hablaba y no me hacía caso, hasta que le toqué el hombro y volteó. Fue cuando me di cuenta. Y en serio, yo me sorprendí, porque era mi primera vez interactuando con una persona así. Incluso yo me acuerdo que le dije, oye, ¿tendrás un color que me prestes? Sí. Y sacó su caja de colores y me los prestó. En serio, desde ese momento me sentí muy bien, la verdad, de su compañía. Comentas esta parte de que es la primera vez que interactúas con una persona con una discapacidad, en este caso visual. ¿En algún momento llegaste como a creer que no se podían entablar algún cierto tipo de conversación o cierto tipo de amistad con una persona así anteriormente?
o no tenías conocimiento de esta discapacidad? Sinceramente sí tenía conocimiento de esa discapacidad, pero la verdad yo nunca tuve como que la oportunidad de interactuar con alguien así, ¿me entiendes? Entonces cuando yo fui capaz de interactuar con una persona así, fue algo muy, muy especial, la verdad. Y que conforme fue pasando el tiempo y se empezó a forjar esta amistad, ¿qué cambio o qué cuestión surgió en el ámbito interno dentro de ti el poder tener una amistad con una persona con discapacidad? ¿Qué aprendizaje has tenido a raíz de? La verdad fue mucho aprendizaje, yo aprendí mucho de él, sinceramente, en el aspecto de siempre tener fe, confianza, seguridad. Como te repito, yo en el salón no era nuevo, yo no tenía confianza, él me la dio a mí. Y con el transcurso de los años, del tiempo, fui interactuando más con él. Tan solo yo de verlo en el salón me causaba paz, porque yo sabía que él estaba conmigo y yo estaba con él. Y la verdad fue algo muy grandioso, la verdad, que sinceramente sí le deseo a alguien tenga una amistad de discapacidad visual, porque la verdad lo llena de fortaleza. O sea, yo a veces llegaba al salón triste, con problemas, y nada más lo veía a él y me daba fortaleza. Como es una persona muy alegre, muy feliz y sinceramente es lo mejor. ¿Qué le podrías recomendar a las personas normovisuales basado en tu experiencia que de pronto les puedas recomendar a este tipo de personas para que no se limiten a interactuar? Que los conozcan, que se den la oportunidad de conocerlos. Uno piensa que porque tiene discapacidad visual no es una persona como tal, y al contrario, es una persona que desarrolla otros sentidos que ni uno estando con visión los tiene. Yo que pude ver a mi amigo, él era una persona que tenía muchos sentidos. Tenía un sentido del olfato, del oído. Tan solo con sus manos identificaba todo. Por eso para mí es muy grandioso. Son personas muy maravillosas. Y desde ese entonces que yo conocí a mi amigo, yo respeto a todo ese tipo de personas y para mí son muy fuertes. ¿Crees que hay alguna diferencia al interactuar con una persona normovisual y una persona con discapacidad, o crees que se puede entablar el mismo tipo de conversación? Porque muchas veces la gente cree que porque tienes una discapacidad visual o motriz o cualquier tipo de discapacidad, pues no tienes esas mismas inquietudes, quizá no te interesan los mismos temas, ¿no? Como comentas esta parte de que iban en la prepa, y pues en la prepa uno está en la etapa de adolescencia, en donde quieres explorar, quieres descubrir cosas, en donde tienes de pronto ciertas inquietudes o ciertas curiosidades o incluso actividades que como adolescente quieres realizar, ¿no? Entonces, ¿crees que hubo algún tipo de diferencia o realmente crees que es completamente normal tratar a una persona con discapacidad a tratar a una persona que tiene la vista en este caso? No, mira, yo siento que es lo mismo, es igual, porque yo una vez estaba platicando con mi amigo y me dijo, mira, los límites los pones tú, los límites los pones tú. En serio, era una persona tan grandiosa que yo lo admiraba, en serio. Entonces no tiene nada que ver eso con que tenga discapacidad visual. Y como ahorita me dijiste, ¿no? En base en la preparatoria tienes la noción de conocer, de experimentar y así. La verdad, para mí es una persona normal, genera muchos sentidos. O sea, a lo mejor tiene un problema visual, pero genera otros sentidos, en serio. Y para mí es una persona normal. Yo vi a mi amigo caminando, yo vi a mi amigo jugando, yo vi a mi amigo haciendo lo que quiera. Yo siento que no hay problema en ese aspecto de que, ay, porque tiene discapacidad visual no va a poder hacer esto. Porque tiene discapacidad visual no puede hacer esto. No, eso yo creo que está en cada uno, cómo se ponen sus límites. ¿Intentaste incluirlo con el resto del grupo? ¿Solo eran ustedes dos? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, claro que sí, yo lo incluía, incluso hasta para hacer desorden, para hacer una travesura, yo lo incluía. La verdad para mí fue algo normal. Ahora sí que los límites nos los poníamos él y yo. Yo lo incluía con todos, hacíamos travesuras. Cuando se iba el maestro era lo mismo. Hacíamos travesuras, que aventábamos esto, que aventábamos el otro, que, que aventábamos habladas. O sea, era lo mismo, era lo mismo. No tiene nada que ver una persona con discapacidad visual porque, como me lo dijo mi amigo, los límites se lo pones tú, no tiene nada que ver. Muchas personas al verlo decían, ay, ¿cómo crees que va a poder hacer eso? ¿Cómo crees que va a poder hacer? O sea, como que también las mismas personas lo limitaban, ¿no?
Y mi amigo no, Sí, mi claro. amigo les demostraba qué es lo que sí en serio podía hacer y que sí lo podía hacer. Yo me acuerdo que mi amigo jugaba fútbol conmigo. Una vez hicimos una travesura, mi amigo y yo, de que había un chavo que era muy desastroso, muy desordenado y así, entonces nosotros queríamos venganza, ¿no? Porque también así como nos hacía, le hacíamos. Lo que hicimos Sí, fue claro. tomar una sudadera que le habían mandado de Estados Unidos un tío. Fuimos al baño y pues la aventamos adentro del baño y lo que hacen los hombres, fuimos y orinamos la sudadera. Y iba mi amigo, lo incluíamos en todo, ¿me entiendes? Era como de que, oye, ¿está esta sudadera en tal lado? Fuimos al baño, la aventamos ahí adentro y mi amigo siempre me decía, oye, ¿me llevas al baño? Vamos. Entonces ese día lo llevamos y pues pasamos casi medio salón por ese baño, ¿no? Incluso también mi amigo, nadie sabía nada más que... Pero él sí sabía, aunque tenía discapacidad visual, él sí sabía qué es lo que había hecho. En un ámbito personal, digo, ya han pasado bastantes años que comenzaron con su amistad y han sabido de cierta manera que la amistad prevalezca a pesar del tiempo. ¿Y cómo ha sido para ti a lo largo de todos estos años? Porque te vas volviendo pues más adulto. Ya no es lo mismo de cuando estaban en la preparatoria, que ahora que ya están en la etapa de la adultez, que ya se adquieren ciertos compromisos de trabajo, etcétera. ¿Cómo has podido tú lograr que la amistad prevalezca a pesar del tiempo? Yo tengo un dicho, ¿no? Que me ha dicho mi mamá, tú eres el propio arquitecto de tu vida. Entonces, yo en eso, en base en lo que me dijo eso mi mamá, yo soy el arquitecto de mi vida, yo quiero que en mi vida esté mi amigo. Yo quiero que esté mi amigo porque la verdad él fue alguien muy especial en la prepa para mí. Y a lo mejor, como dices tú, y bien cierto, ¿no? Cada quien va tomando su rumbo, ya ahorita ya en la adultez, ya cada quien su trabajo, etcétera, ¿no? Yo, sinceramente, yo incluso hasta cuando estaba estudiando la uni, él también estaba estudiando la uni y andamos en comunicación. Y nos mandábamos mensajes así como de, oye amigo, no le puedo contestar ahorita, pero te contesto más tarde. Y así siempre en comunicación. Me lo he encontrado en la calle y fíjate cómo es algo tan grandioso, ¿no? Porque sin hablarle yo, me acerco y agarro su mano y me la pongo en mi cuello y ya sabe que soy yo. Quiero estar para él y quiero que él sepa que él cuente conmigo. Pues qué bonito, qué bonita manera de ver y sobre todo qué admirable el que tú de pronto al ser una persona normovisual no te hayas detenido por los prejuicios o por de pronto esta idea errónea que ustedes suelen crearse sin Sí, antes sí, sí. conocer y darse la oportunidad de interactuar con las personas. Entonces qué bonito que tú sí pudiste hacerlo, que pudiste llevarlo a cabo. La verdad es muy admirable el que de cierta manera tú sigas construyendo a pesar de que pues hay muchas cosas que ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque pues Sí, va uno exacto. creciendo, pero aún así te des el tiempo de seguir construyendo y a no permitir que su amistad se pierda, que se fragmente. Para mí es una persona que me suma. O sea, y en serio, deberían de darse la oportunidad, yo creo que de conocer a una persona con discapacidad visual, porque les va a enseñar mucho, les va a enseñar mucho, les va a enseñar lo que es el amor, la amistad, la compañía. Y quiero que sepan que mi amigo juega ajedrez. Pocos dirán, ¿cómo puede ser que una persona con discapacidad juegue ajedrez? Escúchenme, esas personas son muy especiales y me da orgullo que mi amigo sepa jugar ajedrez. Y algún día yo sé que voy a jugar con él. Tal vez me gane, tal vez no. Pero de que sabe jugar ajedrez, sabe jugar. Y lo he comprobado. ¿Qué consejo le darías a una persona con discapacidad? Porque muchas veces creen que, muchas veces uno también, supongo que ustedes como personas esperan que a lo mejor de pronto una persona con discapacidad se acerque, ¿no? Porque muchas veces como que está esta barrera de no saber cómo ¿Cómo me interactuar, de acerco? pronto no saber cómo socializar con una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona con discapacidad para que pueda interactuar, acercarse a una persona normovisual? ¿Qué crees que pudiese ser como ese gancho, digámoslo de alguna manera, para poder interactuar y forjar una amistad tan grande con una persona con discapacidad y una persona normovisual? Pues mira, yo siento que primero que nada yo creo que sería la confianza, porque si no hay confianza yo creo que no. Yo que no tengo discapacidad visual, me da pena todo. Mi consejo que les puedo dar a estas personas que tienen discapacidad visual o poca discapacidad visual, que tengan mucha confianza, porque en serio son personas muy grandiosas. Mucha confianza y más que nada mucho amor propio. Y que nunca, nunca, nunca se pongan en su mente que no pueden. Eso quítenselo de su mente. Yo soy testigo de que pueden hacer eso
y más. Y de pronto, antes de conocer a tu amigo, ¿llegaste a tener una opinión diferente con respecto a las personas con discapacidad? ¿O has notado alguna actitud diferente en alguna otra persona con discapacidad independientemente de tu amigo? ¿O has interactuado con otras personas con discapacidad? Sinceramente no. Nada más he interactuado con personas que no pueden caminar, pero así discapacidad visual no. Yo creo que mi amigo es el primero. ¿Crees que hay alguna cuestión que llegaste a creer antes de conocer a una persona con discapacidad y interactuar con ella, o siempre fue la misma opinión que ahora te has forjado? Antes de yo conocer a mi amigo, yo sí me ponía a pensar como diciendo, sinceramente, como que no los veía capaces de hacer cosas por sí mismo, hasta que me tocó interactuar con mi amigo y me di cuenta de todo lo contrario. Era absolutamente todo lo contrario a lo que yo pensaba. Y tampoco era mi idea así como menospreciarlos, porque él era muy bueno para el estudio. Era buenísimo para el estudio, para memorizar cosas, así como también para hacer relajo, ¿no? Como te contaba. Antes yo decía, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer el otro? Y ya estando ahí cerca de él, era totalmente diferente. Tan solo en la forma en la que él escribía, es muy diferente la forma en la que escribe una persona a una de discapacidad visual, es muy sorprendente. Y luego en la forma en la que lo hace tan rápido, tun, 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 y cambia la hoja, o sea, es una persona muy práctica. Uno pensará que a lo mejor una persona con discapacidad visual no es capaz de hacer esto, no es capaz de hacer el otro, o no puede hacer esto, pero créanme que no, es todo lo contrario. También, así como éramos buenos para relajo, salíamos a comer juntos, íbamos a por agua juntos, íbamos a comprar un refresco juntos, o sea, normal, caminaba normal, hablaba normal, o sea, no veo por qué hacer de menos a una persona así, la verdad. Pues de antemano muchas gracias por darnos esta apertura, en entrarnos un poco más en esta parte de cómo fue para ti el interactuar y el fomentar una amistad tan estrecha con alguien, por esta disponibilidad de tiempo, aceptación a la invitación de esta entrevista. No, de qué, muchas gracias y un gusto poder estar aquí, participar en esto. Un saludo. Igualmente en este episodio tenemos un segundo invitado que es para nosotros un gusto y un placer que nos acompañe el día de hoy. Sea muy bienvenido al podcast. El amigo Daniel, muchas gracias por tomarte el tiempo de brindarnos la entrevista y sobre todo por acompañarnos el día de hoy. No es nada, no es nada. Aquí estamos para apoyar. Ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿Te parece que nos adentremos ya como tal a la entrevista? Claro, no hay ningún problema. Primeramente me gustaría saber por qué fue que tú decidiste como tal entablar una conversación, como tal acercarte a mí en cuanto te diste cuenta que había una discapacidad. Creo que a esas alturas era muy diferente. En cierto aspecto, en lo personal yo no estaba acostumbrado a convivir y de qué manera acercarme, pero muchas partes de eso, por lo que me acerqué fue porque pues se me hacía una niña muy linda, muy tranquila, que a lo que ibas era estudiar. Quizás a veces muchas personas no sabemos de la forma en que cómo abordar. Tenemos miedo a decir cosas por no saber la reacción, pero yo lo hice en el aspecto de que éramos compañeros, en algún momento podíamos empezar a trabajar, entonces la convivencia es una gran parte de, más que nada, de la escuela, entonces también fue una parte, en cierto aspecto, por lo que yo lo hice en su momento. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención respecto al tema de la discapacidad? ¿Cuál fue tu principal curiosidad? Yo creo en ese momento, para empezar, el celular. Creo que fue una de las partes que menos yo no sabía, que normalmente los celulares tienen ese ajuste para que lo utilicen, y el braille. Definitivamente una de las cosas también fue el braille. Y más que nada, ¿qué es lo que tú podrías, del tiempo en el que convivimos, qué es lo que tú te llevaste de mí diferente a las anteriores amistades o relaciones que habías podido forjar a lo largo de tu trayectoria estudiantil? ¿Qué fue lo que tú te pudiste llevar distinto a los demás? Yo creo que para empezar fue la convivencia y el cariño que yo te tomé por el trabajo, la convivencia, la forma en que nos llevábamos, el hecho de también tener presente que pues no por tener una discapacidad dejas de ser una persona, y creo que a estas alturas el haber convivido contigo en esa parte me dio muchas pautas para a lo mejor percibir de forma diferente y aprender a cómo abordar
sin también a veces ser no grosero ni irrespetuoso, pero en cierto aspecto aprender a hablar en ciertos temas. Igual el hecho de que en su momento me enseñaste y me diste mi abecedario en braille fue, creo que, una de las cosas que hasta el momento siempre voy a tener presente, y que la persona que yo conocí en ese momento, al día de hoy me da mucho gusto aprender y saber que salió adelante de muchas y mil maneras, que en su momento a lo mejor no lo veíamos de esa manera, pero creo que el hecho de haber tomado ese paso de convivir contigo fue un muy buen aprendizaje, y que siempre lo voy a llevar muy presente, porque para mí fue un parteaguas para también la carrera que estoy estudiando. Entonces, pues yo creo que sería una de las cosas que más me llevé contigo, y la amistad que te tengo. La forma en la que yo aprendí a convivir contigo, eso es algo que siempre voy a llevar presente, y que yo sé que si en algún momento vuelvo a necesitar de esa experiencia, me va a traer muchas cosas en muchos aspectos de la vida. Entonces, la verdad que fue un aprendizaje y una convivencia que es invaluable. ¿El aprender braille para ti fue complejo, difícil el adquirir ese conocimiento? Bueno, en el momento creo que era más el hecho de leerlo, porque obviamente teniendo un apoyo como el abecedario que tenía, pues era un poquito más fácil el utilizarlo, pero ya leerlo ahí era un poquito más complicado, porque aunque pues lo ves, técnicamente no es tan fácil que tú lo memorices, pero creo que el aprender siempre te va a abrir las puertas en muchas cosas. Entonces, por lo menos el braille no lo llevo a cabo, pero siempre tengo presente el abecedario que tengo, que me regalaste. ¿Qué experiencia tú podrías compartir a la audiencia como tal, algo que se te haya quedado muy grabado o muy presente, que adquirimos juntos a lo largo del tiempo en el que fuimos amigos? Es que en general creo que en el tiempo que convivimos no le veía algo diferente, ¿sabes? Simplemente el hecho de tener una discapacidad no hace gran diferencia. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona que hasta el momento creo que es una persona muy linda, muy agradable, que le gustó salir adelante. Entonces, lo que al menos yo me llevaría de la convivencia contigo fue el aprender el braille, de aprender a convivir y no pensar y no creer que por tener una discapacidad tienes que estarles siempre ayudando, siempre haciendo las cosas, cuando claramente no es necesario. Eso yo lo aprendí, que a veces a lo mejor uno lo ve bien o mal, pero creo que si tienen una discapacidad, eso no hace que uno les tenga que estar ayudando siempre. ¿Tu perspectiva cambió de lo que a lo mejor tú pensabas anteriormente sin haber entablado una conversación o una relación en algún ámbito de tu vida, antes a después de conocerme? Por mucho, porque, bueno, normalmente llegamos a ver personas con discapacidad en la calle. A lo mejor en nuestra propia familia podemos llegar a tener familias con discapacidad, pero tú piensas que tienes que convivir con las personas, pero con pincitas, como minimizándolo. Y la verdad es que esa es una parte de las que a estas alturas, después de haber convivido contigo, siento que el hacerlos o minimizarlos es algo que nunca debe de ser, y que a lo mejor en un inicio yo lo pude haber hecho. Bueno, nunca había convivido, entonces como que el hecho de que no hayas entablado una conversación con una persona con discapacidad en el ambiente que sea, discapacidad que sea, te limita mucho a la forma en la que te vas a desenvolver con la persona. Más aparte que a veces creemos que por tener una discapacidad tenemos que tratarlos muy diferente, pero después de convivir te das cuenta que no. Creo que al contrario, son mucho más inteligentes porque tienen desarrolladas muchas más cosas, que la verdad es que uno nunca lo va a hacer. ¿Le podrías recomendar a la audiencia el entablar una relación con las personas con discapacidad? ¿Crees que sea conveniente? O como muchas personas piensan, se mencionaba mucho esta parte de, bueno, pero sería mejor que estuvieras con personas con discapacidad porque inclusive pues podrías tener una mejor relación, interactuar y demás en una escuela con solamente personas con discapacidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cuál es tu perspectiva? En ese aspecto no lo veo como que solamente tengas que estar con personas con tu discapacidad o con otra discapacidad, porque a fin de cuentas no es como que salgas a la calle, salgas a comprar cosas, salgas a lo que sea o vayas a donde sea y pues nada más vas a ir a convivir con personas que tienen discapacidad. Evidentemente no. Obviamente en el aspecto académico pues a lo mejor lamentablemente la misma educación no te da las pautas para a lo mejor saber cómo abordar, saber cómo trabajar, de qué manera explicar, y esto siempre va a ser, tengas o no tengas una discapacidad, siempre va a ser el mismo detalle. Entonces en el aspecto de que uno lo tenga de inclusión está muy bien, porque la sociedad no está dividida como para nada más personas con discapacidad, personas sin discapacidad, evidentemente no es así. Entonces creo que la inclusión está bien, pero sí que también
en el aspecto académico tuvieran un poquito más de saber cómo abordar y cómo trabajar, porque si no, simplemente la inclusión no serviría de nada si también los mismos maestros no tuvieran la forma de cómo trabajar. Entonces es una de las partes que se hace muy repetitiva, ¿saben? ¿Qué le recomendarías tú, basada tu perspectiva, a estas personas que de pronto no se acercan por estos miedos o por estos estigmas que se han creado ellos mismos a las personas con discapacidad para que puedan tener una mejor interacción? Yo creo que el primer paso sería acercarse. Siempre va a ser ese el parteaguas para que tú puedas platicar con alguien. Entonces, siempre vas a entablar una conversación, sea con quien sea, siempre por primera vez va a ser con pena. Pero si tú empiezas a platicar con las personas, preguntas, porque también a veces no preguntamos por a lo mejor no incomodar, no hacer sentir mal o molestar. Pero creo que es una parte muy importante el preguntar y el querer decir, bueno, querer hablar y decir, bueno, no tienes problema en que a lo mejor me dirija a ti así, o simplemente de qué manera puedes convivir con la persona, porque también es válido. Más que nada porque a veces no todos lo van a tomar de la misma manera. A lo mejor la forma en la que yo me acerqué a ti fue amigable en su momento, como haya sido en su momento, pero hay otras personas que no lo ven así. Eso también es mucho de la persona, pero en lo personal yo siempre voy a ser de la idea de que no por tener una discapacidad o por sea la razón que sea, debes de convivir y eso te va a abrir muchas puertas más adelante y te puede dejar muchos aprendizajes que ni en tu vida vas a volver a tener. Pues de antemano te agradecemos mucho el tiempo brindado, también el darnos la oportunidad de adentrarnos un poquito más en lo que experiencia, en compartirnos como tal tu perspectiva y más que nada abrirte con nosotros y dejarnos indagar un poquito más en esta parte de tu proceso a la persona con discapacidad. Muchas gracias y muchas gracias también por pues vencido estos estigmas y haberte dado la oportunidad de entablar una amistad. Pues de antemano agradecemos tu participación en este episodio y esperamos que también para ti haya sido gratificante el haber realizado esta entrevista. Para mí fue un gusto poder compartir con la audiencia mi experiencia contigo como amiga y nada, volviendo y reiterando, agradecerte por el tiempo brindado. No, no es nada. Creo que siempre hay que tener disponibilidad en muchos aspectos. Agradezco a ustedes el que me tomaran en cuenta para esto y que más adelante se tome en cuenta y que de verdad no lo vean en el aspecto de que una discapacidad es muy diferente. Creo que las amistades las vas a llevar siempre. Os agradezco también haber tenido tu amistad y que también se tomaran el tiempo de que los pudiese yo ayudar. Y recuerden que para vivir y disfrutar No solo es necesario mirar.